Viendo la doctora Ale Rey, neumóloga, y que bueno, vamos a arrimarla acá a la mesa para que nos comente un poco todo esto que estamos hablando y que muchas veces tocamos de oído, otras realmente estamos informados y que tiene que ver justamente con el tema de Jorge Drexler, el coronavirus. ¿Cómo se está viviendo desde la comunidad médica, no? Este tema, esta inminente llegada del coronavirus al Uruguay. Bueno, buen día a todos. Y sí, es una situación de alerta. Y creo que, siguiendo a Jorge Drexler, está bien que la paranoia y el miedo no es la forma, pero sí hay que tener mucha conciencia y creo que Uruguay está en el momento oportuno de tomar las medidas que haya que tomar para poder vivir esto de la mejor manera posible. Creo que hay como mucha... No es mucha, es algo que apareció hace muy poco tiempo. Si nosotros vemos que los primeros casos en la China se describieron en diciembre de 2019 y estamos en los primeros días de marzo, o sea, en 3 meses se descubrió el virus causante. Se descubrió o se pudo hacer un PCR, una técnica diagnóstica. Se sabe bien la manera de transmitir. O sea, hay mucha información. Se sabe que el periodo de incubación es de 15 días. Tenemos mucha información. Ahora tenemos que saber manejar esa información correctamente. ¿Cuál es la gran diferencia? Yo creo que cuál es el mensaje que yo quiero transmitir es un virus súper contagioso, súper contagioso. Entonces, una vez que empieza, si nosotros hoy tenemos 100 personas diagnosticadas, mañana vamos a tener 1.8 veces más. Mañana vamos Casi a tener doble. 200. Pasado vamos a tener 300. Es lo que está pasando en Italia. En 24 horas se registraron 100... Se multiplican esos casos. Entonces uno dice, hay muchas otras enfermedades que causan más mortalidad que el virus del que el coronavirus. Es verdad, hay muchas otras enfermedades, pero pocas enfermedades se desarrollan en 2 días, en 3 días. Esas enfermedades, este coronavirus, en 2 días, 100 casos, esos 100 casos van a requerir asistencia. De esos 100 casos, 80 van a ser formas leves y se van a curar. Formas o asintomáticos o leves. Pero tenemos 20 que van a requerir asistencia médica. Y de esos 20 que van a requerir asistencia médica, 5 probablemente requieran CTI. Y CTI por tiempo prolongado. Entonces, si todos los días sumamos 5 personas que requieren CTI, 5 personas que requieren CTI, unos CTI que no sobran camas y que cada persona que ingresa a CTI va a estar un promedio de 15 días, rápidamente los sistemas de salud se van a saturar. Y ese es el problema, es lo que está pasando en Italia. Tengo 3 pacientes, tengo un solo respirador y tengo que elegir qué paciente va a ir al respirador. Déjame complementar un poco esto que estás diciendo y partimos de lo que estabas recién ahora dejando allí, es que el Uruguay, un costo de un día en el CTI serían $1.500. Más o menos $1.500. Por eso es que se les está pensando pedir a los turistas traigan un seguro de salud, porque si no, estaríamos, además de gastando el dinero de los uruguayos, para turistas, que obviamente como seres humanos que están en todo el país tienen todo el derecho del mundo, pero ante una situación tan pero tan contagiosa, podría ser una debacle, no solo del sistema de salud, sino hasta además el sistema económico. Creo que los uruguayos, o el mundo, pero voy a los uruguayos, tenemos que estar preparados a que nuestras libertades se corten. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con una persona que viene de Italia? Yo ayer en la consulta médica, trabajo con pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, una chica me dice que tiene una afección respiratoria severa, trabaja, pero tiene su afección, me dice, ¿qué hago para protegerme del coronavirus? Y yo le dije, bueno, lávate las manos, usa tapabocas si consideras necesario, en ambiente cerrado. No, es que viene una chica, una compañera de trabajo, nosotros trabajamos con público, que estuvo 15 días en Italia. Entonces, ¿dónde está la protección? ¿A quién tengo que proteger? La tengo que proteger a mi paciente, pero ¿cuál sería lo que tendría que pasar? Es que esa persona no se reintegre a trabajar. Pero nos da como vergüenza, nos da como decir, ay no, pero vengo de Italia y no me... No, tenemos que tomar esas medidas, tenemos que ser conscientes de que necesitamos aislamientos, porque esa persona, por más de que sea sintomática, si trae el virus, va a ser la que origina. El virus no se genera espontáneamente. O sea, acá no se va a generar. Si nosotros no estamos en contacto con alguien que haya estado en contacto con el virus, no nos vamos a contagiar. Cuando el Ministerio de Salud Pública participa, ¿tiene en cuenta esto? Cuando dice, quédense en su casa, perfecto, yo me quedo en mi casa, ¿y quién cobra el sueldo?
Y bueno, Obviamente estamos, vos estamos estás en en calidad de Italia, doctora. claro, pero Pero- en Italia está pasando eso. Entonces, acá vamos a tener que tomar medidas previas. Tenemos el ejemplo a tomar, venimos retrasados. Si Claro. nosotros no tomamos las medidas y nos estamos pensando en lo individual, yo no cobro mi sueldo, yo no, bueno, esto va a ser caótico para todos. Entonces, ya vimos cómo evoluciona y ya vimos las cosas que funcionan. El aislamiento en China funcionó. En Italia no le dio bolilla al aislamiento y está viviendo esta situación. Nosotros todavía no tenemos casos registrados. Tenemos que evitar que eso llegue y tenerlo controlado. Y si tenemos que aislar a la gente, la vamos a tener que aislar. Ale. Y vamos a tener que tener conciencia social en ese momento. Adelantándome un poco, ¿no? A lo que puede llegar a pasar, a esto del aislamiento, a quedarse en casa. Yo en charlas con amigos, con familiares decimos, bueno, pero ¿qué pasa cuando uno se queda en casa, tiene síntomas o tiene este posible virus? ¿Qué pasa con los demás, no? Con mi pareja, con mis hijos. ¿Cómo uno se puede proteger o ya se da por sentado que se contagia? Se da por Está contagiado. se contagia, Está se contagiada contagia, toda se una- contagia. Cuando hay alguien que tenga el contacto, lo que se tiene que aislar no es la persona, Eso. es el núcleo familiar, es la familia. Porque si yo vengo de Italia, vivo contigo y con mis 5 hijos van a ir a las guarderías a transmitirlo, por más de que no hayan estado en Italia. Entonces, se tiene que aislar la familia. Y eso es lo que vamos a tener que empezar a hacer. Vamos a tener que empezar a hacer. Hay que saber de que ya hemos aprendido, ya se han estudiado los casos, de 70.000 casos que se estudiaron de China, tenemos que un 80% se cura, eso es importante. De esos, ¿qué población afectó? Entre los 30 y los 70 años es donde está la mayoría de la gente afecta. 1% por debajo de 10 años, 1% entre 10 y 20 años y un 3% por arriba de 80 años. Pero la población mayor de 80 años es la que tiene mayor mortalidad, llegando a un 15%. Entonces, esa gente es la gente más vulnerable y la que tenemos que cuidar. Por lo tanto, si yo vengo de Italia y quiero ver a mis padres, porque no los vi durante 15 días, probablemente no esté haciendo algo bueno. Estoy transmitiéndole la enfermedad a una población vulnerable. Hay que tomar conductas personales, individuales, que van más allá de el me tengo que reintegrar a trabajar. Llama a tu trabajo, plantéale la situación y que sea laboralmente la empresa la que decida si me voy a reintegrar o no. Muchas empresas internacionales ya han determinado una cuarentena de 14 días de su gente, pues ya se sabe cuál es el Se está dando periodo. mucho trabajo remoto, ¿no? Trabajo desde las casas. Exactamente. Hay una guía para empresas y trabajadores en Uruguay por la posible llegada que habla justamente, ¿no? De ver la forma de trabajar desde casa, de seguir con el contacto, de establecer ciertos software o sistemas nuevos. Y hay que pensar también que la cuarentena no es que me encierro en mi casa y de ahí no puedo salir, no. Yo no puedo estar en contacto y fundamentalmente no puedo ir a un cine, no puedo ir a un teatro. Si voy a un supermercado se recomienda que vaya con la mascarilla y que mantenga la distancia de 1,5 metros, 2 metros que sea referido. O sea, no es que yo no pueda salir a dar una vuelta por el parque. Puedo hacer determinado, no es que me tenga que confinar en mi casa, tengo que evitar el contacto con otras personas y más con los susceptibles de ser contagiados. Te pongo 2 casos que Sí. se corren de la norma. Uno, el de una persona, un chino que tuvo coronavirus, le dio positivo, hizo el aislamiento, hizo el tratamiento, se curó, se fue para la casa y a los 2 días volvió y fallece. ¿Qué pasa? ¿Uno puede recontagiarse el coronavirus? No lo sé. En este caso, o tal vez haya sido un falso estudio que dio que tenía negativo y lo mandaron para la casa. Exactamente, Pudo haber pasado eso. Son excepciones, me parece que eso no tiene que centrar. Acá tenemos que ir a lo importante, ¿no? Otro caso fue el de una persona que llega a Italia, un argentino que llega al aeropuerto de Italia, se le toma la temperatura le da normal, va a la casa y desarrolla coronavirus. ¿Hay un periodo ventana donde puedo estar infectado y no registrarse el coronavirus? Exacto, sí, que es hasta 15 días, porque esto lo que mide es una carga viral. Entonces, cuando la carga viral todavía es muy bajita, podemos no detectarla. Entonces, a medida que aumenta la carga viral, el PCR le da positiva. Con muy poca carga viral, o sea, tiene una muy buena sensibilidad el estudio, pero puede haber, y han descrito casos de que
con la infección te da negativo. Pero es un estudio muy bueno, con muy buena sensibilidad y especificidad. El coronavirus parecería que, bueno, el tema de la mortalidad lo dejamos de lado. Es verdad que pueden colapsar todos los sistemas. Pero hay dos cosas que son interesantes. Por un lado, que no está declarado pandemia todavía. Lo cual es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Y Tiene por otro todas lado, las características de ser una pandemia. No sé por qué no lo hace. la Calculo H1N1 en el 2009 fue declarada pandemia, sí. en cuestión de un mes. No sé por qué no lo declaran pandemia. Y lo otro es que yo leí por ahí, la verdad soy totalmente neófito en esto, pero que uno de los miedos es que el coronavirus pueda mutar y convertirse en algo un poquito más peligroso. Y sí, esos riesgos existen. Lo que hoy digo, o lo que hoy decimos los médicos, todos, mañana puede ser diferente, porque no lo conocemos. Esto tiene 3 meses, y en 3 meses se ha aprendido mucho, pero hay mucho que queda por aprender. Lo que tú decías, tuve el coronavirus, ¿lo puedo repetir? ¿Es un mismo virus? ¿Está mutado? No lo sé. Hay muchas cosas que tenemos que decir, no las sé, pero hay muchas cosas que sí sabemos, y eso que sí sabemos lo tenemos que respetar. Hay un caso que salió publicado ahora, ayer, que en China pudieron hacer el seguimiento de un paciente A. Ese paciente A, que fue antes de que se había declarado el confinamiento en la ciudad de Wuhan, había tomado un ómnibus y se había sentado, porque ahora tienen cámaras, entonces por medio de la cámara siguieron a esta persona. Esta persona estaba sentada en la segunda fila, empezando de atrás, y era portador del coronavirus. Y estudiaron del ómnibus a quienes contagió. Contagió no al que estaba al lado, contagió a personas que estaban hasta 4,5 metros desde la distancia de él, y se vio que los que ya viajaban con tapabocas, porque decidieron viajar con tapabocas, no se contagiaron. Contagió 8 personas en el mismo viaje, que era un viaje de 4 horas. Llegaron, se bajaron, o sea, ahí ya él desparramó el virus para 8 personas. Se bajaron, subió otra gente a ese mismo micro y volvió como a Montevideo, Rivera, Montevideo. Cuando vuelven, en ese viaje se contagiaron 6 más. La persona, el caso índice, contagió en ese ómnibus a 14 personas. Qué locura. Ahí nos habla de la contagiosidad, de que hay factores que no conocemos, porque el de al lado no se contagió y el que estaba a 4,5 metros sí se contagió. La persona esta no habló con nadie, no decía si tosió o no tosió, ya estaba con síntomas respiratorios, pero también queda en el ambiente y hace que los que ni siquiera estando el caso índice, los que se suben al mismo ómnibus por contacto se vuelvan a contagiar. De eso habla la gran transmisibilidad. Una vez que llega, es muy difícil controlarlo. Los casos aumentan. Y el que aumenten los casos no es problema. El que aumenten los casos rápidamente, con casos graves, y que bloqueen el sistema sanitario, es ahí el problema. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar muy, pero muy claritos. Ale, ahora vamos a repasar las recomendaciones de higiene, pero antes quiero consultarte. Sabemos lo que se puede hacer a nivel personal, pero a nivel ambiente, o sea, una casa, una empresa, una oficina, ¿se debe higienizar de distinta forma? ¿Qué pueden quedar restos, no? Sí, lo que dicen es que es un virus que es bastante fácil de matar. Entonces, lo que hay que hacer es ventilar, como siempre, y cubrir todas las superficies, ya sea con agua y jabón, limpiar todo, los celulares, las superficies de apoyo, los mouse, las computadoras. Lo bueno sería que si trabajamos varios en una oficina con la misma computadora, limpiarlo con alcohol, limpiarlo con alcohol isopropílico. O sea, hay que tener cuidados, no solamente la higiene personal, el lavado de manos, que se habló muchísimo, sino también de las superficies. Sería bueno que, por ejemplo, en los viajes largos, entre uno y el otro, cuando vuelven de Rivera, por ejemplo, van a Rivera, cuando vuelven de Rivera, se haga una higiene del ómnibus o de lo que fuera. Eso es algo muy importante. Un consejo que yo daría, me parece, esto es muy personal, me encanta que el presidente salude a todo el mundo, los abrazos. Bueno, los uruguayos tenemos que dejar de saludarnos. Por más de que en este momento no esté el virus circulando, es algo que los tenemos que hacer para ya estar prontos para hacerlo. Tenemos que dejar de saludarnos, tenemos que dejar de sacar selfies, tenemos que dejar de estar en contacto permanente, por lo menos en este momento que el virus va a circular. Eso es algo que tenemos que tomar como conducta. No podemos compartir el mate. El mate va a ser algo que nos contagie mucho, porque está la saliva directamente, y esto se transmite por saliva. Cada uno debe tener su propio mate y tomar de su propio mate. Yo sé que son costumbres que los uruguayos
decían, no, yo lo tomé toda la vida. Si toda la vida lo hicimos, es verdad, yo compartí mate con todo el mundo. Hoy no comparto. Y hoy me parece que no está bueno dar besos. Nosotros en fibrosis quística, que es donde nosotros trabajamos, que los pacientes tienen gérmenes importantes, nosotros no nos saludamos con los pacientes. ¿Por qué? Porque yo te puedo saludar a vos y después saludo a otro paciente, le transmito tu germen a ese paciente. Todos nuestros pacientes usan tapaboca no por el coronavirus, sino por los gérmenes habituales y no nos saludamos. Y después que vemos a un paciente, limpiamos toda la superficie. Eso que lo hacemos para estos patógenos que son más graves, en este caso hay que usarlo para todas las veces. Es importante tener en cuenta esto que decís, porque muchos hablamos, ¿no? Y decimos, bueno, como tiene baja mortalidad, es como la gripe, como el sarampión, y no es el problema. Primero que nada, si uno está en la zona de riesgo de ese 20%, que puede ser tu padre, tu madre, vos mismo o un hijo, te la regalo. Estamos hablando de vivir o morir. Así que no es para andar chiveando, como lo hicimos de repente hace un mes, 2 meses cuando había empezado. Ya no es, ya ahora esto es en serio. Y hay una población de riesgo para la cual esto podría ser una condena a muerte. Aparte de eso, también tener en cuenta lo que vos decís, la saturación de los servicios de salud. Simplemente, aunque no muriera nadie, vamos a suponer que 1 millón de uruguayos hoy tengamos los síntomas del coronavirus. ¿Cómo se prepara el sistema para recibir a 1 millón de personas? Imposible. Por eso, los cuidados. No es una cuestión de miedo, me voy a morir, no me voy a morir. Digo, más allá de la baja letalidad que tiene el coronavirus. Pero podría quedar un sistema de salud totalmente expuesto, inclusive a otras enfermedades. Y lo de la mortalidad también es diferente en China, en Italia y en Corea. En Italia la mortalidad es mayor y se piensa que está vinculada a una población más envejecida. Uruguay tiene una población muy envejecida. O sea que no sabemos qué va a pasar, pero tenemos muchas personas mayores de 80 años. Entonces, somos una población de riesgo. Y otra cosa, los accidentes de tránsito van a seguir estando, los accidentes vasculares. La gente que requiere CTI normalmente la va a seguir necesitando. Y acá estamos aumentando en pocos días una demanda de camas de CTI o de intermedio muy grande. No van a dar, o sea, el riesgo es que no den abasto los sistemas de salud, el personal de salud, entonces las medidas hay que tomarlas antes. Tenemos los ejemplos de tomarlas antes. En Italia está cerrado un país, 65 millones de personas están confinadas a sus casas. Entonces, acá por lo menos yo creo que lo más importante es que la gente que viene de zonas, Italia, España, Francia, que llamen a sus trabajos, que no se reintegren a trabajar, que busquen la forma de trabajar a distancia, que no estén en contacto con el público, o sea, buscarle la forma de que esa gente no quede aislada, no quede en contacto con el resto y que sea a partir de ahí que se disemine. Hoy por hoy, que no hay circulando virus, no hay problema compartir un mate. Pero mañana que esté circulando el virus, ese mate nos va a contagiar a todos. ¿La vacuna? La vacuna va a demorar un año, Estamos Leo hace 3 meses. Día, ¿no? Sobre el Tamiflu. No, la vacuna de la gripe A, H1N1, estuvo a los 3-4 meses. Pero digo, no sé qué había ahí atrás. Y era una cepa capaz que más conocida, pero acá esto Claro. ya se sabe que va a demorar, porque además las vacunas primero tienen que demostrar que ser efectivas, después que no tienen efectos secundarios, y después recién que son seguras aplicarlas a la sociedad. Es un buen momento como para erradicar malas costumbres como la comida de uñas y cosas así, ¿no? Todo eso sí, y lo digo, Aprovechemos. abrazarse, dar besos, todo eso hay que empezar a respetar y a dar, y no sentir, creo que no hay que hacer como que la gente que viene de los viajes, no se me sale la palabra, estigmatizarla. No, están haciendo ellos, al no reintegrarse a sus trabajos, están haciendo un bien por la sociedad. Conciencia. O sea, eso es conciencia. Para mí, el que se reintegra a trabajar y dice, no, porque yo ya no sé. No, error. Eso, ahí estás mal. Estás bien y sos consciente y tenés conciencia cívica y conciencia de lo importante que es esto, si tú lográs recluirte, porque estuviste expuesta, no es culpa tuya, hay un montón de circunstancias que no dependen de uno, pero lleva conductas que nosotros los uruguayos no estamos acostumbrados a que nos digan cómo hacer y qué hacer. Doctora Alejandra Rey, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes Ale. por la oportunidad.